Estamos en el tercer domingo de Adviento y el Evangelio de esta Santa Misa se toma de San Juan y dice: En aquel tiempo enviaron los judíos, sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntar a Juan: ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, antes protestó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: Pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y les dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta o Mesías? Y respondió: No. Y le dijeron: Pues dinos quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron: Pues, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. Hemos llegado, queridos fieles, a la mitad de esta primera sección del tiempo del Adviento, que es un respiro, un descanso para el cristiano. Ya lo han venido ustedes escuchando cada año. La Sagrada Liturgia cíclica se va repitiendo año con año, y esto lo hace no porque sí o porque no tenga de otra la Iglesia, sino para que repitiendo estas citas, estas virtudes que ensalza, estos vicios que ataca año con año, vayan calando más hondo en nuestra conciencia, y también para que nos vayan obligando a preguntarnos año con año: Señor mío, el año pasado escuché lo mismo, la misma llamada a la conversión, a la gracia, a la vida espiritual me hacías. ¿Estoy igual o peor? Ambas cosas son dañinas para el alma. Sigo manteniendo los mismos vicios, rencores, pecados en mi alma. Entonces puede ser la última llamada, la última gracia que da nuestro Señor a la vida espiritual, para perfeccionarnos en la vida espiritual, en la vida cristiana. También por eso lo hace la Santa Madre Iglesia, y hoy nos recuerda esto. Estamos en este pequeño descanso de esta cuaresma que nos prepara el advenimiento, la memorial del advenimiento de nuestro Señor. Entonces hoy aminora un poco la penitencia, por eso el color rosa, aminora un poco esa penitencia que deberíamos estar haciéndonos, un respiro en este camino preparatorio penitencial, un respiro para el que se cansó, para el que sí está imbuyéndose en el espíritu de la Iglesia y que sí está haciendo penitencia, sí está haciendo vida espiritual más profunda. El que no, pues, ¿qué le voy a decir? Cánsese, no se lo sana, empiece a trabajar en el campo de su alma. ¿Qué le voy a decir? Que no desaproveche este tiempo de gracia, este tiempo que es de ascesis, queridos fieles, ese trabajo que hace el alma por perfeccionarse, asimilarse, perfeccionarse, pareciéndose a nuestro Señor Jesucristo, en esa imitación del Divino Salvador. Y en este tiempo, justamente, la liturgia nos habla de la gran figura ascética que es San Juan Bautista, y que nos va a estar repitiendo domingo con domingo estas virtudes del santo, el que es en el Nuevo Testamento la primicia de los monjes. San Juan vivió una vida monástica en el desierto, muchos lo han escuchado, cómo vivía el hombre con un poco menos que lo básico, una vida enteramente monástica. Y la influencia que tenía este hombre por esa vida, porque la virtud hace ruido, como el escándalo también hace ruido, la virtud también lo tiene que hacer. Y además todo se cumplía. Los judíos de su tiempo le creían el Mesías, como decíamos el domingo pasado, porque toda la vida de San Juan estaba rodeada de un halo de misterio, de santidad, antes de su nacimiento, en el nacimiento mismo, y después toda su vida hasta la muerte, que muere como un mártir de la verdad San Juan. Entonces eso era público. Los judíos lo sabían, y encima, aunándole que ya se habían cumplido las semanas del profeta Daniel, los tiempos ya según los cálculos de los sabios, con base en el Antiguo Testamento, en todos los textos sagrados, ya se cumplía el tiempo. ¿Qué pasa? Aparece esta figura, tiene que ser el Mesías. Encima, antes de su nacimiento, anunciado por el arcángel San Gabriel, cuando nace de padres ancianos, su nombre obra la salud, habla de nuevo a su padre, que era un sacerdote del templo. Encima nace, y esa criatura no está privada, porque fue purificada en el vientre materno del pecado original. Nace con intelecto esa criatura. Imagínense qué cosa, espanta un poco a nosotros, que nuestra naturaleza está caída. Imagínense una criatura que razone en cuanto pueda hablar, en cuanto pueda caminar, que razone como un adulto, porque de eso nos priva el pecado original.
al arrancarlo nuestro Señor, devuelve algunas de esas facultades, entre muchas otras, que no es el tema, pero son impresionantes. La capacidad de Adán que tenía antes de caer, el dominio sobre las criaturas, sobre las cosas creadas, es impresionante eso. Pero de repente ver un niño así, que encima va creciendo en el desierto, y desaparece haciendo penitencia, y cuando aparece empieza a predicar y a bautizar gente. Esta figura elocuentísima, claro, lo único que le faltaba era hacer milagros, pero era el Mesías este hombre. Entonces hace ruido en todo la Judea, y envían a esta gente a preguntarle. Fíjense ustedes, no es cualquier fulano que llega a preguntarle a San Juan, eran enviados del Sanedrín de Jerusalén. Es como si habláramos, no sé, en los tiempos buenos de la iglesia, que enviaran una comisión del Santo Oficio, unos inquisidores, una comisión romana, a que viera qué es lo que está pasando por acá. Así de importante era. Entonces llegan y le preguntan a este hombre, porque sabían toda la expectación que había en el pueblo de Israel, y este hombre, con la influencia que tenía, que responde sencillo, llanamente, corta de un hachazo esas sospechas, y les dice: yo no soy el Cristo. Y encima lo que va a decir después pasma más a la gente. Ojo, yo no soy el Cristo, yo no soy el enviado, Él sí lo es, les dice. Él es el Cordero de Dios que está en medio de ustedes, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser? El hijo de José, el carpintero del pueblo, es Dios, es el Hijo de Dios. Y empieza a pasmarse la gente, con su asombro para mal en la mayoría de la gente. Un hombre de apariencia eminentísimamente ordinaria. Eso era nuestro Señor, porque hasta entonces no vivía en el desierto. Cristo no andaba con pieles encima, no hacía ayunos ruidosos y extraordinarios. Sus discípulos, incluso cuando empieza a predicar, no hacían esos ayunos de San Juan. Y encima aún no predicaba a nuestro Señor. ¿Cómo ese hombre va a ser el Cristo? Pues sí lo era. Entonces, ¿qué hacía? Era el carpintero del pueblo. Eso era nuestro Señor, a los ojos de los hombres. ¿Cómo va a ser un Dios, el enviado, el Hijo de Dios? El cristiano, al ver eso, queridos fieles, lejos de escandalizarse, tiene que hacer un acto de agradecimiento profundo a nuestro Señor, porque tenemos que verlo con gozo. Porque nuestro Señor Jesucristo, al encarnarse, toma un género de vida absolutamente imitable para todos. Ese es el asunto. Si nuestro Señor fuera una asceta que no se le ve comiendo jamás, durmiendo jamás, ¿cómo vamos a imitar eso? Encima, si Dios hubiera aparecido como es en la eternidad, nuestro Señor, el Dios omnipotente, no tiene cuerpo. Dios es un espíritu. No tiene composición, no tiene materia, como si se hubiera aparecido así, un ser espiritual incorpóreo como lo es. ¿Cómo lo vas a imitar? Que empieza a predicarnos, ¿y cómo lo vamos a imitar? Esa sustancia incorpórea, gloriosa, como es el ser espiritual desde toda la eternidad, nuestro Señor, que no tiene cuerpo. Dios en la eternidad no tuvo cuerpo, es un ser espiritual. El cuerpo está compuesto, la materia está compuesta, y Dios no tiene componentes. No es que sea su bracito, no, Señor. Por eso decimos que Dios es absolutamente simple, porque no está compuesto. En nuestra mente, cuando vemos una cosa que está muy compuesta, un aparato, algo, lo que sea muy compuesto, creemos que es más perfecto, más funcional. En el terreno espiritual es todo lo contrario. ¿Por qué Dios no es un compuesto? Porque las partes son anteriores al todo. Imagínense ustedes un reloj, por ejemplo. El reloj está compuesto de partes, pero no siempre fue un reloj. Antes de serlo, era un montón de tuercas, un montón de tornillos, y ese tornillo, antes de ser un tornillo, era un metal en una fundidora, y antes de la fundidora estaba en el suelo, estaba en el piso, en el estrato. Entonces existía, no siempre fue un reloj. ¿Cuándo empezó a hacerlo? Cuando el relojero toma las partes, lo arma, ahí empieza a ser reloj. Entonces el relojero es más viejo que el reloj, es anterior, y además superior, porque le da el ser al reloj. El reloj por sí mismo no puede armarse. Entonces Dios no puede tener componentes, porque las partes de Dios que lo compusieran serían anterior a Él, y nada hay anterior a Dios. Él es el origen de lo que existe. Por eso es una sustancia simple, y la única sustancia simple es el ser espiritual, que únicamente pueden ser los ángeles y Dios. Entonces, pero como son esas sustancias, lánzate a imitar la vida de un ángel, lánzate a imitar la vida de un puro espíritu. Es imposible para nosotros, y Dios lo sabe, evidentemente. Entonces, aunque nosotros tenemos una parte espiritual que es nuestra alma, evidentemente, tenemos la otra parte que es el cuerpo, que es la materia, que tiende con violencia, y como está corrompida, tiende con violencia a las inclinaciones malas de la carne.
Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, aunque no querramos, necesitamos de cosas materiales, de otras criaturas, de alimento, vestido, subsistencia. El problema está no en que las necesitemos, el problema está en que las usamos mal. Y cuando usamos la criatura mal, abusamos de eso, estamos cometiendo un pecado, le quitamos ese fin que Dios le puso a las cosas. Entonces, Dios conocía eso. Entonces, ¿qué hace? Se encarna nuestro Señor, se hace verdadero hombre y nos da un género de vida absolutamente imitable. Imagínense eso, la perfección misma que es Dios, la perfección absoluta y esencial, se hizo hombre, porque como Dios no tenía actos humanos, pues ¿cómo vas a imitar algo que no es un acto humano? Tenía únicamente actos divinos y espirituales. Necesitaba Dios humanarse. Entonces vamos a decir, entonces Dios recibió algo. Dios no era capaz de hacer actos humanos. Entonces Dios no lo puede todo, no es omnipotente. Es el mismo razonamiento que decir Dios no es omnipotente porque no puede pecar ni hacer el mal. Como si pecar y hacer el mal fueran fruto de potencia. Es un defecto, es un defecto. Entonces Dios tuvo que humillarse, a bajarse para poder humanarse. Entonces, si dijéramos lo contrario sería, imagínense un ciego que se burla de todos los demás porque los demás no pueden ser ciegos como él. Yo sí puedo estar ciego y ustedes no. Es eso. Dios no puede pecar, Dios tenía que humanarse. Dios no pecó evidentemente, pero tenía que humillarse y humanarse para poder ser imitado perfectamente por nosotros. Y ese ser perfecto que Dios quiso hacer, se humanó y tomó ese género de vida absolutamente asequible para nosotros, sumamente imitable, de forma que nos mandó ser perfectos como Él lo era, perfectos, de forma que es preceptivo eso, no es opcional. Sean perfectos, no dice nuestro Señor, traten y a ver si pueden, sean perfectos, porque lo que vemos en la vida de nuestro Señor lo podemos imitar en la nuestra. Se puede y se tiene que ser perfecto. No te dice nuestro Señor que hagas mundos, que te pongas a crear materia de la nada, que te pongas a hacer milagros. No, Señor, ¿qué te dice? Aprende de mí, dice nuestro Señor, que soy manso y humilde de corazón. La humildad, queridos fieles, que es la virtud que hoy resalta, brilla en esta figura de San Juan. Una humildad total. La humildad, reconocer su propia miseria delante de nuestro Señor, reconocerse pecador y miserable. Mientras yo no lo haga, jamás voy a poder imitar perfectamente a ese Dios que se humanó y tuvo humildad. Entonces, reconocer lo que una parte esencial de esto es reconocer que de nosotros únicamente brotan. Lo que realmente brota de nosotros, con nuestra propia voluntad, enteramente de nosotros, son males, queridos fieles. El único que realmente nace de nosotros, que sí somos los autores únicos, porque todo lo bueno que tenemos viene o de un intelecto que Dios nos dio, o de un cuerpo del cual Dios nos dotó, o de una voluntad que Dios creó y rectificó. Y es una gracia. Lo único que viene sin concurso de ese Dios eterno es el pecado, es lo malo. Entonces, ¿de qué tienes que ufanarte? ¿De qué cosa te puedes pavonear con los demás? Entonces, reconocer de eso es el principio, en que todo lo bueno que tenemos viene de una emoción que nosotros aceptamos, pero viene del cielo eso. Porque aunque querramos convencernos de lo contrario, queridos fieles, no hay absolutamente nadie en este mundo que sea impecable, que viva sin pecado totalmente. No hay en este mundo, aún dejando el pecado mortal. Ojo, que ese es el principio. Entonces, ¿para qué dicen los curas que hay que vivir sin pecado? Hay que vivir para empezar sin pecado mortal. Porque el empezar a quitar pecados veniales teniendo mortales es una tontería. Imagínense ustedes que yo le llamo a un paramédico en la casa y llega el paramédico, oye, quíteme esta astilla de este dedo. Oye, pero tiene una daga en las tripas, en las entrañas. No, pero primero atienda. Se va a morir. ¿De qué le sirve que le saque las astillas si usted se está desangrando, Señor? ¿Entienden? Primero supone el haber quitado los pecados mortales de nuestra alma. Eso sí se puede vivir y se tiene que vivir así. El asunto es que hay montones de pecados veniales que atiborran el alma. O por debilidad, o por falta de atención, los hay. Y montones hay en nosotros, rencorcillos, pequeños desprecios que tenemos. En el mucho hablar, palabras vanas, deseos ociosos. No digo deseos maliciosos, no digo deseos que dañen al prójimo, que lo vean con ojos de deseos ociosos. Me gustaría, yo tendría, incluso es un desorden eso. ¿Cuánto atiborra nuestra conciencia?
Entonces, no, yo no tengo. Mentira. Los apóstoles, queridos fieles, los apóstoles, habiendo ya recibido el Espíritu Santo, testimonian lo que les estoy diciendo. Y ojo, no lo digo yo, el Padre se está diciendo. Vamos a ver lo que dice San Juan. San Juan, queridos fieles, que era un apóstol, y qué apóstol además. El apóstol amado de nuestro Señor, el que descansaba en su pecho, el que voló como un águila paciente a las alturas de la teología para ver desde allá la encarnación del Verbo, la divinidad de Cristo nuestro Señor. Ese mismo apóstol atestigua una cosa que dice en su primera carta, ya habiendo recibido el Espíritu Santo, habiéndolo recibido, dice el apóstol: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, lo dice ese apóstol amadísimo de nuestro Señor. Entonces toda esa gente que por más dice escudriñar su alma y dice no encontrar pecados, felicidades, es más perfecta y más inocente que los apóstoles. Entonces, ¿qué es? Un mentiroso. No se puede vivir así realmente. ¿Cuál es la cosa? Empezar a arrancar esos pecados, porque mientras más nos alejamos de la perfección, esa venda que nos pone la imperfección en los ojos, en la conciencia, se va haciendo más gruesa y vemos menos nuestros pecados, se va desagudizando la conciencia, cuanto más la vamos atiborrando de pecados veniales. Y a lo contrario, el que avanza en la perfección de su alma, cada vez va viendo con más claridad. No es que vaya viendo más pecados en su alma, los va viendo con mayor claridad, con mayor agudeza, porque se va perfeccionando, va viendo esa imperfección que en él y se esfuerza por arrancarnos, se va agudizando su conciencia y así se va perfeccionando. Por eso, queridos fieles, hay que reconocernos miserables. El reconocernos miserables, la miseria que hay en nosotros, ni más de la cuenta, ni menos de la cuenta, el justo medio, dice la virtud, que nos dé el justo conocimiento de nuestra propia miseria. Porque tampoco lanzarse a reconocer una miseria donde, uy, qué malo, y realmente no lo reconocemos, no lo vemos simplemente para que los demás vean qué humilde soy. Desordenado eso, una falsa humildad, que es un defecto, que es un pecado. Y tampoco ufanarse y empezar a hacer un juicio de todo y de todos como si yo no careciera de gracia, como si yo no careciera de perfección, que estuviera yo en un grado perfectísimo que me convierte en un juez, me convierte en un Dios, que tengo la capacidad de juzgar, porque yo sí soy impecable. Tendré otros pecados, pero este no. Todo lo contrario a lo que Dios me pide. Entonces, cuando nos reconocemos esa miseria en nosotros, queridos fieles, hay un punto clave. No solamente sirve el reconocer para refrenarme de seguir atiborrando de miseria en mi alma, sino también hay un punto que es: o la enfermedad me acerca a la muerte o me acerca al médico. Si yo me doy cuenta que tengo una enfermedad mortal, me lanzo y bueno, me da miedo recibir el diagnóstico, yo sé que la tengo, mejor me muero. O me voy al médico, me acerco, mira lo que tengo y a ver cuál cura me da. Entonces el cristiano tiene que acercarse a ese médico divino, escucharlo y acatarlo, que de nada me sirve recibir un diagnóstico y no hacer nada. Más culpable me hace eso incluso. Entonces me acerco a ese médico divino, le escucho y le acato lo que me dice, suplicando un aumento de gracia, el aumento de gracia en mi alma, recibiendo sacramentos, que eso purifica mi intención y mi intención purificada purifica también mi obrar, haciendo obras que tengan mayor intensidad, fervor, queridos fieles. De manera que hasta una palabra, vean ustedes lo que es Dios, hasta una palabra dada en gracia, una palabra de perdón, de misericordia, de compasión, aumenta el mérito de mi alma en el cielo, aumenta la perfección de mi alma, va quitando pecados. Todo lo hizo Dios para que te salves, y es tan sencillo ese proceso. La cosa es quererlo. Dios lo va haciendo fácil, lo va haciendo que cada vez tengamos más facilidad y afecto para hacerlo. La cosa es que no hay que ser mezquinos con Dios. Entonces empecemos a suplicar este domingo, queridos fieles, esa gracia, el reconocer esa miseria que hay en nosotros, reconocer a Dios misericordioso y médico y empezar a reflejarlo con el prójimo, para que esas obras para con Dios y para con el prójimo estén impregnadas de ese espíritu cristiano. Entonces supliquemos a Dios esa gracia que Dios nos conceda para empezar a perfeccionarnos y así, siendo perfectos espiritualmente, santos, que equivale a decirlo, santos, reinemos con Dios en el cielo, donde con esos santos, los que se han esforzado por amarle e imitarle, vive y reina por una eternidad de eternidades. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo a los que llegaron tarde que el próximo domingo tenemos la posada de la capilla en el Salón La Cúpula,
alrededor de 1:30, 2 de la tarde. Hay que dar la cooperación al salir, 80 pesos los niños, 100 pesos los adultos. Familias grandes, 5 o 6 personas, acuden con su servidor para hacerles un descuento, y vayan con las hermanas a anotarse a ver qué cosas faltan, con qué nos pueden apoyar, y que Dios se los multiplique. Dios les bendiga.